Hay momentos en la vida en los que algo por dentro de ti hace un crack, así sin avisar. Y no es porque fuera pase algo grave, sino porque de repente te empiezas a dar cuenta de cosas nuevas, o la vida te muestra una nueva perspectiva, u otra manera de entender que te lleva a replantearte mil cosas, incluso el pensar que esa persona que creías ser, quizás no lo eres de verdad. Durante años defendí una idea sin cuestionarla, que mi forma de ser, de reaccionar y protegerme era yo. ¿Cuántas veces habré dicho, es que yo soy así? Pero llegó ese día en el que, como digo, ese yo se desmoronó y me tocó salir a investigar qué había bajo las ruinas. Y ahí encontré al ego. No al ego de los libros teóricos ni al ego demonizado que hay que matar, sino esa parte de ti aprendida que todos llevamos puesta y además lo hacemos sin darnos cuenta. Yo soy Laura Martínez y te doy la bienvenida a Despeina tu mente, tu manual de desobediencia interior. ¡Comenzamos! Durante los primeros años en los que empecé a ser consciente de que existía una nueva forma, hasta entonces desconocida para mí, de tomar conciencia a través de la inteligencia emocional, me topé muchísimas veces con el tema del ego, y además casi siempre desde enfoques en los que se definía como algo malo, algo a domar, algo a deconstruir, incluso a destruir. Así que yo siempre pensaba que era algo que tenía que localizar y eliminar. Pero claro, si no sabía qué era ni dónde estaba, ¿cómo puñetas iba a poder trabajar sobre él? En definición teórica, el ego es la estructura psicológica que organiza tu identidad, tu percepción y tu forma de funcionar en el mundo. No es tu esencia, es tu vehículo. Y no nace de lo espiritual, sino del desarrollo humano, del lenguaje, de la memoria, de los vínculos y de lo que se aprendió para sobrevivir. No me voy a poner aquí purista ni a meterme a explicar cómo los diferentes enfoques psicológicos, Freud, Jung, corrientes humanistas, incluso filosofías orientales como el budismo, han abordado el tema, aunque sí quiero poner un poco de contexto para hacerme entender. El ego es un concepto abstracto, no es algo físico ni localizable, de modo que no existe una teoría del ego que esté científicamente demostrada como por ejemplo una ley física. Cada corriente que lo aborda, por tanto, se centra en el concepto como fenómeno psicológico. Por poner un par de ejemplos y simplificando muchísimo, Freud, por ejemplo, se centra en cómo gestionamos los impulsos y Jung en cómo organizamos la conciencia. Ninguna corriente lo explica todo y ninguna invalida totalmente a las demás, sino que más bien describen el fenómeno desde diferentes caras del mismo poliedro. Y aunque no tengamos la prueba absoluta de que el ego existe como cosa física, sí tenemos una fuerte evidencia de que existe como proceso psicológico. Desde ahí, todas estas corrientes pueden resultar válidas para entender el comportamiento humano. Y luego está toda esta parte del desarrollo personal simplificado que tanto me harta, que aborda el fenómeno sin rigor, sin profundidad, quedándose con jirones de su verdadera complejidad y lanzando ese discurso que te dice que el ego es el malo de la película, el que hay que matar o eliminar, sin explicarte realmente qué es y ni para qué sirve. Pues bien, ahí estuve yo años con esa creencia de que el ego era mi enemigo a batir, que era mi parte mala, la que me saboteaba, la que no me dejaba ser espiritual, que era mi orgullo, mi enfado, la parte de mí que quiere destacar, la zona oscura. Y es que de verdad ahora visto con perspectiva me parece absolutamente increíble que incluso en formaciones serias me lo mostraban así. Y claro, una que está saliendo del cascarón, pues ¿cómo no me lo voy a creer si a priori me lo está diciendo un supuesto mentor? El problema para mí es que nadie consiguió explicarme qué era exactamente esto. Y mira que preguntaba, que no soy yo poco insistente cuando no entiendo algo. Y claro, como pensaba que el ego era mi parte mala, mi gran duda era siempre la misma. ¿Cómo diferencio esa parte egoica de mis límites sanos? ¿O de mis necesidades auténticas? ¿O de mi instinto natural de protegerme? ¿O incluso de expresar mis logros o enfadarme cuando algo me duele? Porque al final todo era ego. Si pones límites, ego, porque eres un soberbio y orgulloso. Si no los pones, ego también, porque quieres complacer. Si expones tus logros, ego, porque te crees superior. Si no los expones, ego también, porque es falsa humildad. Si dices que no, ego, porque te pones por encima. Si dices que sí, ego también, porque necesitas gustar. Si te enfadas, ego, porque estás a la defensiva. Y si no te enfadas y evitas el conflicto, otra vez ego, porque estás mendigando aprobación. Y así, sin darte cuenta, pasas de querer conocerte a desconfiar de ti. Hubo una época en la que este tema me hacía sentir insegura, pero insegura de verdad. Ya no sabía si lo que hacía era mío o era mi ego liándomela. Llegué incluso a cuestionar mi propia espontaneidad, a dudar de mi forma natural de hacer las cosas. Para colmo, empecé a darle demasiada importancia a las reacciones de los demás. Y yo, que tengo una capacidad brutal de ver los detalles más pequeños, que muchas veces es cierto que puede ser un don, en este caso jugaba totalmente en mi contra.
cualquier gesto, cualquier cara, cualquier pequeña reacción, que igual no tenía absolutamente nada que ver conmigo, yo la interpretaba como, claro, Laura, como lo has hecho desde el ego, pues es que es normal que le hayas sentado mal. Revisa que en algún sitio has metido la pata. Y por supuesto, siempre terminaba culpándome a mí. Era como vivir vigilándome constantemente y examinando cada uno de mis comportamientos, porque seguía sin comprender. Por aquel entonces yo estaba formándome como coach. Teníamos varios fines de semana de dinámicas potentes en grupo, y en una de ellas yo me derrumbé, así, sin más, sin motivo aparente. Si me preguntas por qué, en ese momento no tenía ni la más remota idea. Simplemente sucedió y además fue la primera y única vez que me ha pasado en mi vida. Y ahí estuve yo un par de días desconectada, confundida, triste, como que algo en mí se había roto por dentro, ¿no? Pero no sabía definirlo. Al tercer día me dije, Laurita, si te ha pasado esto, ten claro que es por algo. Y si es por algo, tienes que descubrirlo. Te va a tocar investigar. Y yo pronto y bien mandada me puse manos a la obra. Pero con temas indefinibles, intangibles, complejos y de los cuales todavía no entendía muchas cosas, la verdad que no sabía ni por dónde empezar. Yo no sé qué se me removió aquel fin, de qué parte de mi psique se alteró, se despertó o lo que fuese. El caso es que finalmente a la conclusión que llegué, después de darle bastantes vueltas como no, fue pensar que quizás quien yo creía que era, no lo era. Y sentir eso, es como romperte por dentro. Es una grieta en tu identidad. Porque si quien crees que eres no eres, entonces ¿quién hostis eres? Como ya te he comentado en ocasiones anteriores, me gusta mucho escribir para poner orden, y la técnica que más uso es la metáfora. Me flipan las metáforas. Creo que es la mejor forma de explicar y comprender conceptos complejos. Así que me puse a metaforear, y para ello me visualicé a mí misma como un castillo. Un castillo enorme y precioso, pero estaba construido con planos dados, con expectativas, roles heredados, ideas de cómo tenía que ser, de cómo tenía que comportarme, de lo que se esperaba de mí. Y yo vivía dentro de ese castillo como si fuera mío, pero no lo había diseñado yo. Ese día, al sentir que quizás quien yo era no lo era, vi cómo ese castillo se empezaba a desmoronar. Mi castillo, mi hogar, en el que siempre había vivido. Pero como digo, en vez de quedarme ahí, viviendo en las ruinas, me centré en diseñarlo y construirlo de nuevo. Es cierto que muchas veces había cambiado los muebles de sitio, o redecorado alguna estancia, pero jamás había tirado ningún tabique, ni abierto puertas, ni mucho menos ventanas nuevas. Había llegado el momento de construirlo con mi propio proyecto, con mis propios gustos, dándole la utilidad según mis propios deseos. La primera decisión que tomé fue que no iba a tirar nada, porque cada piedra tenía una parte de mi historia, o había realizado alguna función, y sobre todo podía tener un potencial. Así que monté mi propio taller en un cobertizo al lado de mi castillo, un lugar donde poder catalogar mis piedras, observarlas, trabajarlas y buscarles un nuevo lugar. Las más fuertes irían a apuntalar los cimientos, las más bonitas para la fachada, y las más complicadas las iría transformando, a veces teniendo que salir a buscar herramientas nuevas para cincelarlas. Es decir, no iba a renegar de nada, lo iba a reutilizar todo. En ese momento también supe que tendría que salir de viaje para traer nuevos materiales que hasta ese momento o no conocía o no me había atrevido a usar. Y de este modo ampliar mi mente con otras maneras de diseñar y de decorar. Y con esta certeza de que ya pasaría el resto de mi vida en construcción, decidí que nunca más volvería a ver ni una sola puerta cerrada en mi castillo, que el sótano ya no sería un lugar oscuro, y que habría un grandísimo salón de baile en el centro lleno de luz natural donde podría bailar cada día. Es decir, perdí el miedo de mí misma porque entendí de que nada de lo que encontrase en mí sería feo, tan solo podría descubrir cosas bonitas o cosas por mejorar. Ese taller del que hablo es mi mente. En el fondo lo que me estaba cuestionando era algo tan simple y tan brutal a la vez de que quizás la fachada con la que yo me identificaba, esa versión de mí que creía que era yo, no lo era, y que ese yo podía ser solo el envoltorio y no mi esencia real. Y cuando llegué a esa conclusión lo que sentí fue alivio. Alivio auténtico, alivio al comprobar que no pasaba nada, que no había nada roto en mí, que todo tenía solución. Alivio al darme cuenta que me tenía a mí misma a mi entera disposición para hacer de mí lo que quisiera. Y junto al alivio llegó una sensación absoluta de libertad. Libertad de sentir que podía cambiar, que podía hacer las cosas de otra manera, que no estaba marcada ni predeterminada y que no tenía por qué seguir repitiendo la misma versión de mí. Y eso, aunque entonces no lo sabía, fue el punto de inicio de la Laura que soy hoy. A partir de ese momento, abrí mi mente a pensar distinto, pero a hacerlo de verdad, a cuestionarme constantemente de por qué no, a ver por qué yo no puedo hacer esto, o por qué no puedo hacer aquello, o por qué no voy a tener yo derecho a soñar esto o a hacer las cosas a mi modo.
En todo ese proceso también asimilé otros conceptos que había escuchado 1000 veces y tampoco había hecho míos, como lo que son las creencias limitantes, los miedos, las lealtades, los personajes, ya que, como digo, una cosa es que se entienda desde el plano racional y otra muy distinta es que lo hagas tuyo desde el plano emocional, porque ahí es donde radica la comprensión profunda, cuando lo haces tuyo. Y ahí es cuando empecé a darle forma a eso que jamás había conseguido descifrar, el ego. Si yo era capaz de dejar de creer algo que había creído sobre mí toda mi vida, entonces eso no era yo. Y si no era yo, no era mi identidad. Era parte del envoltorio, una pieza del personaje aprendido, una piedra del antiguo castillo. ¿Y qué era yo entonces? Entendí que era lo que me diese la gana ser, siempre que naciera de mí una vez había eliminado todo lo que había aprendido o heredado. Bueno, pues ya está, ya había encontrado la piedra filosofal del ego, ya tenía todo el pescado vendido. Pero no fue el caso, ya que la pregunta que me surgió inmediatamente después fue si uno realmente puede eliminar todo lo aprendido y heredado y quedarse a cero patatero. La respuesta es que no. No podemos quedarnos a cero patatero. No podemos borrar todo lo aprendido, ni todo lo heredado, ni todo lo que nos moldeó. Y no podemos porque el ego, nuestro famoso ego, se empieza a construir desde prácticamente el momento en el que se nace, como parte indivisible de nuestra psique. Así, tal cual. Cuando eres un bebé no tienes identidad, no hay un yo. No sabes quién eres, no sabes qué quieres, no sabes dónde acabas tú y dónde empieza el resto, no sabes relacionarte, no sabes interactuar, no sabes qué es lo correcto y lo que no. Y tienes que empezar a aprender. Y en este aprendizaje comienzas a construir tu primer yo, que es el ego. Es como tu primer traje, que además no lo eliges tú, te lo eligen. El color, la tela, el corte, todo. Y te lo ponen, generalmente con todo el cariño del mundo. Porque ese traje tiene una función muy concreta, protegerte. Es como cuando nace un bebé y lo envuelve en una manta. No es su manta, él no ha dicho, quiero esa manta, pero la necesita para no pasar frío. Pues el ego funciona igual. Es como tu primer abrigo psicológico, la primera estructura mental que te permite sobrevivir cuando todavía no tienes recursos propios. Y aquí está lo importante. Ese traje, ese primer ego, es un manual. Un manual que va diseñando tu sistema mental para que puedas funcionar en la vida. Y como ya he dicho, no lo eliges tú, se va formando solo, a base de ver, escuchar, imitar, observar, probar, equivocarte y volver a probar. De este modo vas aprendiendo, unas veces explícitamente y otras por intuición, lo que tienes que hacer para recibir cariño, para sentirte aceptado, para que te quieran, para pertenecer, para encajar. Aprendes qué comportamientos son seguros y cuáles te pueden meter en líos. También te enseña a encajar en tu familia, en tu cultura, en tu colegio o en tu entorno. El ego realmente no busca que tú seas feliz. La felicidad no es una necesidad primaria del ser humano. La supervivencia sí. Y cuando naces, el ego va a buscar instintivamente que sobrevivas. Y para ello buscará que te quieran, porque si no tienes a alguien que te quiera, nadie te va a cuidar y así es probable que mueras. También va a buscar que te adaptes al entorno, por lo mismo, para mantenerte vivo dentro del grupo. Y también va a querer evitarte el dolor, la soledad. Es decir, su objetivo va a ser mantenerte seguro. Y por eso funciona a corto plazo. El ego busca la aprobación inmediata, la solución inmediata, la seguridad inmediata. Y lo hará de la manera en la que lo haya aprendido a hacer, que va a depender de la educación que haya recibido, de los valores sociales de su época, de las costumbres familiares, de sus propias experiencias, de lo que sus padres y resto de personas cercanas le dijeron, y ojo, de lo que no le dijeron también, en forma de cómo reaccionaban a sus emociones, de lo que premiaban, de lo que castigaban o de lo que callaban. Todo eso va formando tu primer yo, tu yo aprendido. Y ahora viene lo interesante, porque ese yo solo es tu yo provisional. Aunque es el traje que te ha permitido sobrevivir, aprender, adaptarte, llega un momento, generalmente de adulto, en el que la vida te da la oportunidad de revisarlo, de ver si te sigue sirviendo o si se te ha quedado pequeño, si te protege o te limita, si te sientes guapo o identificado con él, si te gustaría que fuese de otra tela, de otro corte o directamente hacer uno nuevo. Aquí empezaría la fase 2, pasar del ego construido para sobrevivir al ego adaptado para vivir. Porque aun sabiendo que nunca pierde su función original, que es la de protegerte, lo que sí puede cambiar es la forma en la que aprendió a hacerlo. El ego infantil, esa primera versión del yo, no sabe gestionar nada, solo reacciona ante la frustración, el miedo, al no, al abandono, al no tener lo que quiere, y aprende a protegerse como puede, a veces callando, complaciendo, escondiendo lo que siente, exagerando lo que no es, con pataletas. Por tanto, aquí ya no se trata de repetir lo aprendido, sino de elegir.
Lo que decía antes, ¿no? De hacerte tu propio traje a medida. Porque sí, ese traje que te pusieron de pequeño estaba muy bien para sobrevivir, cumplió su función, pero ahora, de adulto, necesitas otra cosa. Necesitas reconocer a tu ego para ponerlo a tu servicio, no que sea él el que te gobierna desde el inconsciente. Necesitas desenmascararlo, ponerlo en su lugar e integrarlo. Por eso siempre digo que el ego no es el enemigo, ni es algo que haya que matar. El enemigo es creer que eso eres tú, pensar que es tu identidad, cuando solo es la identidad que aprendiste. Por esta razón hay que estar constantemente revisándolo, cuestionándolo, para pillarlo cuando te quieren poner un criterio que yo no es el tuyo. Vale, perfecto, ya sé que lo que creo que soy no lo soy. Y ahora, ¿cómo encuentro lo que sí soy? Pues ahí es donde entra el concepto de la esencia, tu yo auténtico. Es el yo que no aprendiste, es el yo que no viene del tienes que, ni del queda bien, ni del así te van a querer más. Y para saber qué es lo que quiere, te vas a tener que conectar con él. ¿Cómo? Localizando ese yo aprendido cada vez que se manifieste, reconociendo sus frases, sus miedos, sus manuales, y poco a poco ir quitándole su poder, dejando de creer todo lo que te dice, dejando de obedecerlo por sistema y permitiéndote pensar lo que de verdad te fluye de dentro, de ese anhelo más profundo. Pongo un ejemplo. Imagina que naces en un lugar en el que todos los coches son rojos. Aprendes que lo normal, lo lógico, lo útil, lo que te da pertenencia y es seguro es tener un coche rojo. Llega la de tener un coche y tú ni te lo piensas. Automáticamente te compras un coche rojo. No lo cuestionas, no piensas en otros colores, es que ni se te pasa por la cabeza. Eliges el rojo porque el rojo es tu color de siempre. Es el que te representa. Recuerda que incluso cuando soñabas con ese momento, ya lo imaginabas rojo. Pero unos años más tarde, un día de reflexión te viene a la cabeza de por qué, siendo el azul tu color favorito, no buscaste cómo conseguir un coche azul. Y te parece una idea tan genial que se lo comentas a tus colegas. Y vamos, casi que te tratan de bicho raro. Un coche azul, ¿pero a dónde vas? Si allí nunca se ha visto un coche azul. Lo comentas en casa y pasa exactamente lo mismo. Así que al final abortas misión, porque es que claro, ya sabemos todos que tener un coche azul es de locos, de gente insensata, y tú no lo eres. Pero imagina que finalmente haces caso a tu interior, de por qué no vas a tener el coche que realmente tú deseas. Y aunque te tienes que ir fuera a comprar la pintura, finalmente la encuentras y lo pintas. Y apareces en tu pueblo con él. Y claro, todo el mundo te mira raro, te señalan, comentan a tus espaldas, se ríen por debajo, y no lo hacen porque el color de coche sea malo, sino porque rompe con lo que han aprendido. Los que comentan sobre ti no están preparados para ver algo distinto, como tú tampoco lo estabas, hasta que lo estuviste. Y en este punto viene lo importante. No has elegido ese color por capricho, ni por rebeldía, ni tampoco por querer llamar la atención. Lo has elegido ya que ese color es lo que siempre fuiste, solo que antes no lo sabías. Tu esencia ya era azul, pero te educaron en rojo. Te enseñaron que lo seguro era el rojo, que lo aceptable era el rojo, que lo correcto era el rojo. El rojo era tu yo aprendido y el azul tu yo auténtico. Y cuando por fin conduces tu coche azul, empiezas a notar cómo va más ligero, el volante rota mejor, las marchas ya no se atascan. Y tú empiezas a disfrutar verdaderamente de la conducción. Porque por primera vez en tu vida, lo que llevas por fuera coincide con lo que te vibra por dentro. El ego fue ese coche de color rojo que te transportó durante años, útil, seguro, conocido, necesario para sobrevivir. Pero tu esencia es el coche de color azul. Es lo que te representa, lo que te conecta, lo que te hace estar bien, en paz y lo que te permite ir a tu verdadero ritmo. Por eso, la vida adulta no va de destruir el coche rojo. Realmente te hace falta un coche para desplazarte, sino que va de tunearlo a tu gusto, ya sea cambiándole el color, poniéndole un alerón, cambiándole la tapizaría o el sonido del claxon o cualquier otra cosa que se te ocurra que te haga sentir bien. Aunque te miren raro, aunque no te entiendan, aunque te señalen. El día que decides conducir tu coche azul, empiezas a vivir desde ti y no desde lo que aprendiste para sobrevivir. Porque justo ahí el ego deja de ser tu piloto automático y pasa a ser solo el vehículo que te acompaña mientras el que decide el rumbo eres tú. El ego forma parte de uno, nunca va a desaparecer y nos va a acompañar durante toda nuestra vida, formando parte de nosotros. Vamos, que es parte de nuestro pack. Así que aunque lo entiendas, lo trabajes, lo tengas localizado y controlado, siempre puede volver a asomar cuando menos te lo esperes. Cuando, por ejemplo, sientes rechazo, cuando algo te toca o te duele, o sientes amenaza, o se te activa algún recuerdo primario. Porque ese instinto de supervivencia aprendido va grabado a fuego en lo más profundo de nuestra psique. De modo que la clave, al menos para mí, fue entender que el ego no es el enemigo.
Es una estructura de nuestra mente que puedes observar, manejar, pulir, para integrarla en ti y así ponerla a tu servicio. Y cuando lo integras de verdad, cuando dejas de pelearte con él y lo pones a tu servicio, la vida literalmente te cambia. ¿Y cómo sabemos en el día a día cuando estamos actuando desde el ego o no? Aquí, como ya estarás imaginando, nuevamente va a tocar autoobservarse, porque no, si queremos crecer, nunca nos vamos a librar de hacerlo. Ya comenté en otro capítulo que una emoción es la reacción biológica del cuerpo ante un estímulo externo o interno. Pues el ego es la interpretación automática que hacemos ante esa reacción. Y sí, si escuchases el capítulo 3, te estará viniendo a la cabeza el concepto de las gafas, ¿a que sí? Ahí ya hablé de que lo que vemos no es la realidad tal cual, sino que lo que vemos es la realidad tal cual la traduce nuestra mente. Pues bien, este capítulo es por fin la pieza que faltaba para cerrar ese puzzle. Porque ahora, una vez explicado todo esto, ya puedo concluir que esa mala graduación de las gafas es el ego aprendido, con sus interpretaciones automáticas, heredadas, inculcadas, repetidas, que son con las que primeramente interpretamos todo lo que nos sucede. Y ya sabes que esa graduación se puede cambiar. Por lo que te invito a que si no has escuchado el capítulo 3, saques un ratito y si te apetece lo hagas. Te acabo de contar mi proceso personal de cómo comprendí el ego, como siempre, con la única intención de que puedas sacar alguna semilla que te sirva a ti para entenderlo a tu propio modo, en caso de que esta sea un área de tu interés. Y como ves, al final, y según mi criterio, este tema, como todos, va de mirarte por dentro con honestidad, de pillarte en los automatismos de ese ego aprendido y de atreverte a graduar tus gafas para que te permitan verlo de siempre como nunca. Y ahora dime, ¿qué parte de lo que afirmas que eres viene realmente de ti y cuánta parte viene de lo que no elegiste tú? ¿Sigues yendo en coche rojo o ya te atreviste a pintarlo de azul? ¿Cuántas de tus decisiones nacen de tu yo auténtico y cuántas siguen obedeciendo a unas gafas mal graduadas que ya no te representan? En el fondo, todo este viaje no va de ganar al ego ni de luchar contra él, ni tampoco de destruirlo. Va de algo mucho más simple y también más valiente, de darte cuenta de cuándo estás viajando en piloto automático y de decidir coger el volante. Porque cuando te atreves a hacerlo, por fin eres tú quien decide el rumbo. Si después de escucharme te apetece compartir tu experiencia o tus reflexiones, déjame un comentario o escríbeme al mail que dejo en la descripción. Si crees que este podcast puede ser de interés para alguien que conozcas, compárteselo, porque cuantos más seamos, mejor. No olvides que este lugar también es nuestro lugar. Bueno, ¿qué? ¿Te animas a empezar? De verdad, muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en el próximo capítulo.